dijo que nadar era solo dar vueltas en una alberca? Súmate a la banda acuática donde disfrutamos, aprendemos, nos apoyamos, conversamos y además nadamos. Conduce Ana Paula Segovia, educadora acuática. Ven y únete a nuestra conversación. Programa apoyado por AIDEA. ¡Comenzamos! Pues oficialmente, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en este episodio más de Conversamos y además nadamos. Estoy muy contenta de recibir, como decía Víctor hace ratito, a nuestra querida Gina Guerrero, que es una gran representante de los terapeutas acuáticos mexicanos. Así que, Gina, muchísimas gracias por aceptar estar en el programa el día de hoy. No, gracias por la invitación. La verdad es que es importante darse a conocer, sobre todo en el área en donde me desarrollo. La rehabilitación aquí en México necesita tocar puertas y necesita que la escuchen y que escuchen todo lo que hacemos y cómo lo hacemos. Así es. Así es. Oye, pues antes de empezar con las preguntas, digamos, con la conversación, dame oportunidad de dos cosas. Uno, hacer un comercial. ¿Y qué es, chicos? A todos los que nos están viendo, ya saben, si les gusta esta conversación, pues ayúdenos compartiéndola, dándole me gustas, me encantas o cualquiera de las reacciones que les permita la plataforma desde donde nos ven. Y la otra es que acuérdense que esta es una conversación entre todos, entonces se vale que nos pongan sus experiencias o si tienen preguntas, pues hablen ahora. Este es el momento para empezar a preguntar. Y bueno, y por otro lado, Gina, me gustaría contarles un poquito de ti para aquellos que no te conocen, que sepan un poco quién eres y también que se den idea de qué va a ir esta conversación. ¿Te parece bien? Claro que sí. Miren, Gina Guerrero es fisioterapeuta con más de 25 años de experiencia en el sector salud. Es certificada en Water Specific Therapy, en Aqua Relax y Bad Ragaz por la Asociación Internacional de Terapia Acuática. También es miembro colaborador de la Asociación Mexicana de Terapia Acuática. Es certificada en entrenamiento propioceptivo, en terapia pulmonar y cardiorrespiratoria. Actualmente es directora y socia fundadora de AquaHealth, Rehabilitación y de Omnimedical, Servicios Articulados de Salud Integral, y además es una de las ponentes del 7º Congreso Internacional de Acondicionamiento Acuático, organizado por mi querida Gina Bastidas. Así que bueno, pues, ¿te parece bien si empezamos la charla? Claro que sí, a tus órdenes. Tú dime. Oye, pues, como siempre les cuento a nuestros invitados, a mí me gusta empezar un poquito que nos cuenten, pues, ¿quién es Georgina Guerrero y cómo te definirías? Pues mira, yo me defino una persona emprendedora, inquieta, soy muy inquieta, desde chiquilla he sido así, muy innovadora, no me gusta estarme quieta, o sea, al final ando buscando qué hago y cómo hago y busco el caminito y toco la puerta y me siento agradecida y bendecida con Dios, con la vida, porque a muy temprana edad supe qué quería hacer. Desde los 15 años supe lo que quería estudiar y trabajé para estudiar lo que soy hoy en día. Cuando estaba estudiando, siempre pensé en que iba a llegar a donde estoy y siempre he trabajado para llegar a donde estoy. Me gusta ayudar a la gente, me gusta apoyar a la gente. No lo hago porque reconozcan que los ayudo, los apoyo, lo hago porque me nace. La gente que me conoce, Víctor me conoce muy bien, es algo natural. No ando pensando qué voy a obtener a cambio de, no, lo hago porque me nace hacerlo. Y estoy metida en un área en donde yo creo que lo más importante es eso, ayudar. Estudié la carrera que estudié porque yo tenía un primo que nació con problemas y tuvo y desarrolló secuelas para una parálisis cerebral infantil. Mi primer contacto con el área de rehabilitación fue a los 13 años de edad. Fui y acompañé a mi primo a las fiestas navideñas, a APAC, que es una de las instituciones con mayor tiempo dedicada a ayudar a niños con problemas motores. Y ahí fue mi primer contacto con la rehabilitación. Fue entrar a un mundo que yo no veía afuera. Claro.
yo veía a mi primo y yo decía, pues es mi primo, nada más es mi primo, ¿no? Cuando llegué a ese lugar y vi la cantidad de niños que había, me quedé sorprendida. Y digo, ¿dónde los tienen? Están escondidos. Y me enamoré del lugar, me enamoré de lo que hacen ahí, y decidí a esa edad lo que yo quería estudiar. Ok. Entonces, vengo egresada de una de las escuelas más tradicionales del país. Yo soy egresada de la escuela del DIF nacional. Antes, la escuela aquí en Ciudad de México era o está en el Centro de Rehabilitación Zapata, y antes Ujú. así se conocía, Centro de Rehabilitación DIF Zapata, y nosotros pertenecíamos a la Dirección General. Pero bueno, el centro al final se convirtió en un modelo a nivel nacional, tanto de investigación como educativo, y hoy en día lleva el nombre de Gabriela Wiener. Mm. Este, la carrera sigue todavía en ese lugar. ¿Y por qué digo que vengo de una escuela de las tradicionales en el país? Porque fue de las primeras instituciones que empezó a formar terapeutas Mm. y luchó y trabajó para llegar a una licenciatura, y somos de los pioneros en la rehabilitación, somos muy tradicionales en los modelos de rehabilitación que manejamos, precisamente porque venimos de una institución en donde recibes de todo y hay de todo, y la visión que se tiene a nivel institucional sí es muy diferente. No, no es por hacer menos a los demás, es que el manejo institucional generalmente aplica a nivel integral. Es decir, no ves a la persona o al paciente con unos solos ojos, lo ves de manera integral. Intervenimos muchos profesionales de la salud dentro de la rehabilitación para manejar programas integrales, que es la forma correcta en la que se debería de rehabilitar, y que de pronto siento que nos perdemos ahí, ¿no? Entonces, eso me ha permitido ver muchas cosas. Fui docente en la licenciatura 8 años, formé parte del comité educativo de la escuela, formé parte de los exámenes profesionales, fui sinodal en los exámenes profesionales, pero de pronto yo decía, ay no, mi vida no es institucional, no sirvo para estar en una institución, Claro. porque hay un punto en que la institución limita tu crecimiento. Entonces yo empecé a buscar salir de la institución, fuera de la institución, y mi sueño era llegar a donde estoy, Wow. tener algo propio, generar algo propio. ¿Cómo me enamoré de la terapia acuática? Ajá. Pues porque estando dentro de la institución había un tanque terapéutico que nadie utilizaba, estaba sin funcionar, de pronto las autoridades decidieron que era pertinente echarlo a andar, y como parte de mi servicio social me tocó armar el tanque terapéutico, que, Wow. bueno, antes se conocían como tanques terapéuticos y formaban parte de una modalidad terapéutica que nosotros conocemos en rehabilitación como hidroterapia. Pero no había nada, o sea, yo te estoy hablando de hace 25 años. Hoy en día la rehabilitación se ve de otra forma, la terapia acuática se ve de otra forma y se ha venido desarrollando de una forma diferente. Entonces, mi primer proyecto fue echar a andar ese tanque terapéutico. Desde decidir si lo hacías de manera individual, si hacías grupos, cómo armabas los grupos, de decidir si yo dirijo desde afuera o me meto con el paciente. El Ujú. tanque terapéutico que había en el centro de rehabilitación era de 3 niveles. Yo podía entrar en el primer nivel y el agua me llegaba por abajo de las rodillas. Yo mido 1,55, entonces ya para que te dimensiones mi estatura. este, el segundo nivel el agua me llegaba a la cintura y el tercer nivel me llegaba y me cubría los hombros. Ok. Un tanque muy bonito. Yo aprendí mucho ahí con ese proyecto. Yo creo que les gustó mucho porque después me mandaron a habilitar y a capacitar a San Luis Potosí. Y mira, curiosamente regreso a San Luis Potosí al Congreso. Fui al CRE de San Luis Potosí, del DIF, a armarles el tanque terapéutico y a capacitar a la gente del tanque terapéutico del Centro de Rehabilitación en San Luis Potosí. Este, y ahí yo dije, ay, esto es lo mío. Pero tú no me vas a dejar mentir, hablar de albercas es hablar de presupuestos muy altos. Sí. Tener una alberca no es nada barato, No. es caro.
Y si piensas que sea tuya, más todavía. Y bueno, y si piensas que la quieres adaptar para el medio de la rehabilitación, todavía más, ¿no? Porque Claro. tienes que pensar en muchas cosas que incluyen barreras arquitectónicas. Sin embargo, empecé a buscar, hasta que llegué con la Asociación Internacional de Terapia Acuática Suiza. Yo estoy certificada por esa asociación y ellos se mueven a nivel mundial, son una de las instituciones más reconocidas a nivel internacional. Ellos han hecho mucha investigación y ellos pugnan porque la terapia acuática debe ir de la mano de la evidencia clínica. Ellos han desarrollado algunas técnicas muy específicas y pues hasta que di con ellos y dije, bueno, pues yo de aquí soy y voy a buscar la forma de armar este proyecto. Y yo creo que algo que me apasiona mucho, como dice el programa, y además nadamos. Yo no soy nadadora, pero tengo una hija que va a cumplir 18 años, Ok. pero que empezó a nadar a los 3 años. Y ella sí es nadadora. Entonces, me tocó vivir con ella desde su infancia la pasión por la natación. Una niña que le encantaba nadar y que yo andaba en los colegios con ella para las competencias, muy cansadas. Tuve que aprender sobre natación muchas cosas, y la acompañé durante toda su formación educativa, que fue hasta terminar la primaria, en donde ella estuvo metida al tope en natación y la llevé a nadar a aguas abiertas. Entonces, sé de natación precisamente porque tengo una hija nadadora. Claro. Y porque curiosamente la oportunidad de empezar a desarrollar y darle vida a Aquagel vino de entrenadores deportivos, de gente especializada en natación, y en las albercas donde ella entrenaba tuve la oportunidad de relacionarme con gente que me abrió las puertas para desarrollar mi proyecto. Entonces, sí soy muy empática con los nadadores, soy Ajá. muy empática con los entrenadores, porque la oportunidad de desarrollar mi proyecto profesional en el ámbito de la rehabilitación acuática lo recibí por entrenadores especialistas en natación Claro. y hice equipo con ellos. Entonces, conozco lo que llega a las albercas precisamente porque tengo 15 años desarrollando este proyecto llamado Aquagel. Ajá. 15 años de que yo hice mis certificaciones y sé lo que llega a las albercas. Al final conozco a los médicos y sé que el médico no conoce a ciencia cierta lo que es terapia acuática, pero sin embargo el médico sabe que hablar de rehabilitación para un paciente que le puede favorecer es el medio acuático. Pero el médico lo que hace es decirle al paciente, busca una alberca y ve a nadar. Y de, Claro. pro- y de pronto llega el paciente a la alberca y dice, pues yo vengo a que me enseñen a nadar, ¿no? Y me tocó ver y me ha tocado ver que de pronto los entrenadores se voltean y dicen, oye, ok, Sí. sí creo poder, pero al final yo platicaba con Gina Bastidas y le decía, hay una línea muy delgadita entre nosotros y el entrenador de natación. Ujú. Es decir, yo como terapeuta físico especialista en terapia acuática, tengo una línea muy delgadita en donde yo conozco mis capacidades y en donde yo sé que mi paciente ya está para migrarlo al siguiente nivel. Y el siguiente nivel es pasarlo a ustedes y que sean ustedes los que desarrollen el potencial una vez que pasamos la etapa crítica del problema, ¿no? Una vez que el paciente recuperó movilidad, una vez que ya no hay riesgos de que se lastime, una vez que el paciente ya le perdió el miedo al agua con la Ujú. secuela de la lesión que traiga, una vez que el paciente ya está adaptado al medio acuático, que ya las rutinas que nosotros hacemos en el agua se quedan cortas, yo tengo que migrar al paciente al otro nivel. Ujú. Yo he aprendido mucho eso, ¿no? Entonces he hecho o he tratado de hacer labor con la gente. Y viceversa, digo, al final yo trabajo en una alberca en donde dan clases de natación, tengo un acuerdo de colaboración con la gente de Club Orcas, que es con la gente con la que yo trabajo, y a ellos les pasa lo mismo. Entonces de pronto dicen, creo que sí lo puedo tomar, y cuando ven que les cuesta trabajo, me tocan la puerta y me dicen, ¿qué crees? Yo creo que esa persona va primero contigo. Y me Claro. lo regresan, me lo mandan y ya yo me encargo de ver qué es lo que el paciente tiene, cómo lo vamos a llevar, lo tomo yo y regreso al mismo punto de partida, ¿no? Ya cuando yo ya hice mi chamba,
se los regreso. Claro, claro. Fíjate qué interesante, porque al final, algo de que hemos platicado en diversas conversaciones cuando hemos tocado temas de terapia acuática es la importancia de buscar hacer equipo, ¿no? Y Claro, también poder identificar cuándo sí le entras como profesor de natación o como entrenador y cuándo requieres de que el especialista te diga o que más bien el especialista trabaje, ¿no? O sea, como claro, directamente con el paciente, ¿no? sí, Porque muchas veces, como dices, llegan, pues necesito nadar, ¿por qué? Porque me mandó el doctor. Bueno, pero ¿por qué? Ah, porque me duele el cuello, ¿no? sí, es lo Híjole, más común, una es lo más esguince común, porque la vértebra está desviada, o sea, ¿no? Como por qué. claro. Y ya que sabes el por qué, bueno, ¿y qué hago con eso? ¿No? Entonces, si no tienes idea, sí necesitas al final que el especialista llegue y te diga que sí, que no, y sobre todo, buscar este trabajo en conjunto, ¿no? Sobre todo con los que solo hacen tierra, los fisios que solo hacen tierra, de repente preguntar, bueno, ¿tú qué vas a trabajar, no? ¿En qué te vas a enfocar? Claro. ¿Qué necesitas que yo haga? ¿No? Como en el Ujú. agua, ¿no? No, pues necesito que trabajes esto, ¿no? Y entonces que con el trabajo de ambos se potencialice el beneficio físico del paciente, que al final ese es el objetivo final, Claro. ¿no? Sí, de hecho yo aprendí mucho eso, porque te digo, a mí quien me brindó la oportunidad de desarrollar el proyecto fueron entrenadores de natación. Así es. Y lo que tú dices es muy cierto. Yo llegué y les toqué las puertas y primero les pregunté, oigan, ¿qué hacen en sus horas muertas con la alberca? Y me preguntaban, ¿por qué? Y yo, pues porque yo me dedico a esto y a mí me gustaría ver si puedo llegar a algún acuerdo para traer a mis pacientes. Entonces me preguntaban, ¿y qué les haces en el agua? Y yo, uy, que no les hago en el agua, ¿no? Entonces, yo sería feliz con una alberca. Y entonces, pues mi acercamiento fue con gente que está formada profesionalmente como entrenadores y me decía uno de ellos, pues, ¿por qué no me platicas y yo te ayudo? Le digo, mira, pues si tú me vas a dar la oportunidad, sí te tengo que platicar. Te tengo que Sí, enseñar una radiografía y decirte, me acuerdo perfecto que el primer paciente que llevé con ellos a la alberca fue una paciente con una prótesis de cadera. Entonces le pedí las placas a la paciente, llegué con él y le enseñé las placas y le dije, mira, esta es una prótesis de cadera. Esta paciente no puede hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto. Pero yo necesito que cargue peso y es diferente la carga de peso articular afuera que adentro del agua. Los fenómenos físicos que nos permite la inmersión, la flotabilidad en el agua, cuando estamos adentro del agua, nos facilita muchas cosas. O sea, a mi paciente le cuesta mucho trabajo afuera y trae un problema en columna, entonces tengo que hacer que recupere rápido porque si no va a parar en una cirugía de columna. Entonces, yo le dije, yo te explico y tú le haces. Entonces, claro. digo, al final, como te lo decía al principio, vengo de una escuela donde uno ve al paciente de manera integral y multidisciplinaria. Y el hecho de que ustedes no estén inmersos en un área médica no quiere decir que no saben de anatomía y de fisiología. Yo me acuerdo mucho que a ese entrenador le dije, a ver, ¿sabes anatomía? Porque él es egresado de la ENEP, Ah, de la ESEF, entonces es entrenador formado en una claro. escuela, bien, ¿no? Entonces yo le dije, seguro en la escuela te enseñaron anatomía, te enseñaron fisiología, entonces sabes de técnicas y seguramente en algún punto debieron de haber tocado, por ejemplo, ¿cómo le enseñas a nadar a un niño con discapacidad cuando hay un comité paraolímpico de natación? Entonces, yo supongo que en algún punto te enseñaron qué podías hacer con esos niños, ¿no? Entonces es algo parecido, nada más que pues yo te enseño la parte clínica, que es donde yo soy fuerte, y tú ejecutas la parte que donde tú eres fuerte, ¿no? Basado en lo que yo necesito que tú hagas. Y además Entonces, ajá, perdóname, al, y además cambia el foco, ¿no? O sea, tú claro, estás como con el beneficio físico o que requiera aumente la fuerza o la elasticidad, lo que sí, sea que necesites. Y muchas veces nosotros como entrenamiento, como entrenadores o como profesores estamos buscando que nade de cierta manera, a cierta velocidad, de cierta forma, pero eso no quiere decir que para nadar de esa forma no requiera lo que tú estás buscando, ¿no? exactamente. Exactamente. De hecho, las modalidades que están, digamos que de moda para
potencializar la terapia acuática, son técnicas o que se desarrollaron pensando en personas normales, no necesariamente en personas con problemas. Entonces, si yo hablo de un Watsu, de un Halloween o de un Tai Chi, no son técnicas desarrolladas para atender a personas con algún problema físico. Son técnicas desarrolladas pensando en personas normales. De eso yo tomo lo que le beneficia a mi paciente. Claro. Yo he desarrollado un modelo muy específico, dándole seguimiento a las investigaciones del Instituto de Terapia Acuática Suizo, muy de la mano con ellos, para todo lo que tiene que ver balance, equilibrio, transferencia de carga. Es un modelo propioceptivo, en donde lo que yo potencializo son ya cosas muy específicas. He hecho investigación, tengo seguimiento de pacientes, desarrollé y tomé en cuenta modelos de aditamentos especiales. Me uní a un ingeniero bioquímico, biomédico, perdón, y con él le dimos vida a material que nosotros vimos que traer del extranjero aquí en México era muy caro. Entonces buscamos materiales y así he ido construyendo el modelo que traigo. Digo, todavía estoy ahí tocando la puerta, no sé si todavía me dé tiempo, pero quiero llevar mi modelo y mi investigación al Instituto Nacional de Rehabilitación, porque este año, en noviembre, se celebra el Congreso Internacional de Investigación en Rehabilitación y este año va a ser aquí en el instituto. Es un congreso internacional en donde uno llega y presenta sus trabajos de investigación. Qué interesante. Como ando muy movida, estoy como en las fechas límites a ver si logro meter la investigación y presentar el trabajo. Sí, estaría buenísimo, porque aparte, algo que hay que reconocer, que bueno, tú ya lo mencionaste que pasa en la terapia acuática, pero yo me atrevería a decir que pasa por lo menos en México, en todo lo que tiene que ver con el agua, es que tenemos poca información, poca investigación y lo que tenemos viene de otros lados. Por Claro. supuesto que funciona, o sea, por supuesto que nos sirve, pero al final tenemos condiciones, la población es distinta por las condiciones geográficas, por el clima, por la alimentación, por la contaminación, por X No, y por todo. las variables que entran en juego, la población es distinta. Entonces, sin duda, todo lo que viene de afuera lo tenemos que, como se dice, tropicalizar, adaptar a Adaptar. las condiciones que muchas veces no sabemos qué adaptar porque, pues eso, viene de Argentina, no hay información en México, ¿cómo le hago? Pues voy probando, ¿no? Sí. Y a ver cómo funciona. De hecho, si tú me hablas de terapia acuática en México, estamos en pañales. Sí. Yo te puedo decir que cuento con los dedos de una mano a la gente que está desarrollando proyectos de rehabilitación acuática. Somos pocos, muy pocos los que estamos metidos. La MEFI, aquí en México, que es el órgano reconocido a nivel internacional en fisioterapia, apenas este año inició un grupo de interés y están buscando quién se suma, quién aporta, ¿no? Porque en México no hay mucho trabajo, a nivel institucional lo desarrollas porque solo en las instituciones hay una alberca y estoy hablando de instituciones como el Seguro Social. Claro. Estoy hablando de instituciones como el ISSSTE y el ISSSTE no todos los hospitales, solamente San Fernando, que es como el reconocido en rehabilitación, como unidad de rehabilitación tiene, y fuera de ahí no hay nada, no hay nada. Si tú quieres hacerlo a nivel particular, no lo hay. El Hospital Ángeles del Pedregal tiene un carril, pero ¿qué haces en un carril? El modelo que hacemos es completamente, no te ayuda a un carril. Las instituciones educativas tienen piscinas prefabricadas. La terapia acuática no es solamente una piscina prefabricada en donde tú llegues y pongas una bicicleta acuática o una caminadora acuática, porque ahí y existen ese tipo de aditamentos, pero cuestan mucho dinero. La terapia acuática va más allá de tener una piscina prefabricada, una bicicleta o una caminadora acuática. Y esa parte, pues nos toca desarrollarla. Aquí apenas estamos empezando, pero yo creo que lo más importante sería hacerlo, desde mi punto de vista, debemos de sumar todos los que estamos implícitos. Nosotros como profesionales de la salud no vamos a evitar que el médico le diga al paciente que vaya a una alberca a nadar.
Por Más supuesto. bien, yo tengo que hacer dos cosas como personaje intermedio. Uno, enseñarle al médico que la terapia acuática sí existe y sí hay un porqué el desarrollarla metodológicamente hablando, y hacer equipo de trabajo con el entrenador. ¿Por qué? Porque al final no vamos a evitar que lleguen con ustedes. Entonces, pero tampoco tengo por qué generar un debate entre si debes o no debes. No, yo Claro. como te lo dije, yo Es soy un muy gran empática. debate. Soy empática porque mi proyecto surgió y nació del apoyo de entrenadores. Entonces, Pero es que, ¿sabes qué? Si hay un tema súper fuerte, lo platicábamos anoche, Gina y yo platicamos anoche un poquito, sí, ¿verdad? pero yo le comentaba a Gina que yo llevo, bueno, 20 años dando clases y dentro de estos 20 años me ha tocado muchas personas que llegan con lesión de lo que quieran, rodilla, cadera, columna, hombro, ¿no? Muchas cosas o con alguna discapacidad propiamente y buscar el contacto con el profesional de la salud, llámese médico, fisioterapeuta, etcétera, es bien difícil. Como que a nosotros no necesariamente nos toman en En cuenta cuenta. o en serio, ¿no? Y es bien difícil. Claro. Y no siempre tienes esta oportunidad. Y que yo lo que, como había compensado un poco este tema, era pues pedirle a mi alumno, ¿no? Porque conmigo es mi alumno, pues su historial médico, ¿no? Ujú. Buscar, yo pues medio, autodidacta, ¿verdad? Buscar los Ajá. términos que no entiendo y tal, y acercarme con amigos, algunos ya los conocen, con Eric Morales, con Jackie Pisano, con amigos que tienen un gran conocimiento del tema, que son fisioterapeutas como tal, y poder decir, oigan, me está llegando esto, ¿no? Pienso trabajarlo así, como ven, me dice que el médico hace esto, ¿no? Y bueno, y por ahí me van asesorando con lo que no sé manejar, pero al final lo ideal sería poder tener este contacto con el médico, porque al final, por ejemplo, le contaba a Gina, tengo ahorita una alumna que le acaban de operar la columna, lo ideal sería que yo tuviera el contacto con el médico, ¿no? De qué tengo que cuidar, ¿no? Ya me explicó la alumna, pero mejor que me explique el médico, ¿no? Pero difícilmente se va a lograr eso. O sea, los médicos ni con nosotros. O sea, O el fisio, digamos. Ajá. el médico es tú tienes que convencer al médico con tu trabajo para que el médico te platique a ti de su paciente. Así es. Y a veces tocar la puerta con los médicos para nosotros, que se supone vamos de la mano con ellos, es complicado. Es muy complicado. No quiero decir que no se pueda. Yo tengo relación con muchos médicos, pero esa relación y ese voto de confianza que yo tengo con ellos me lo gané a base de mi trabajo. Claro. A base de tocar, insistir y decirle, oiga, su paciente esto, oiga, su paciente aquello, oiga, estoy haciendo esto con su paciente, oiga, yo veo mal esto en su paciente. Entonces, es una labor de todos los días, es una labor de todos los días. Entonces, yo lo que veo como gran área de oportunidad es que efectivamente lo que tenemos que hacer es hacer equipo de trabajo. Yo no soy entrenadora de natación, no le voy a enseñar a una persona a nadar porque no estudié eso, no es lo que hago. Entonces, pero tampoco tengo por qué coartar el interés de una persona, por ejemplo, el caso que me platicabas, que quiera tomar como natación como algo de mantenimiento que le permita tener una calidad de vida. Al contrario, tengo que aventarlo para allá para que la persona brinque la independencia y deje de depender clínicamente de mí. Correcto. Y lo correcto es tener bien identificada esa línea, hasta Así es. dónde yo llega y cumplo mi trabajo como profesional de la salud y lo debo de brincar con ustedes, y a lo mejor ustedes aprender qué sí y qué no. Hay cosas que creo que no debe de ser porque la patología no lo va a permitir y lejos de sumarle y hacerle un beneficio, va a terminar en otras condiciones, ¿no? Entonces, ustedes necesitan ese conocimiento para poder discriminar a dónde sí le entras y a dónde mejor lo regresas. Porque Exacto. hay mucha gente que el médico le dice, vete a una alberca y nada, porque a lo mejor el paciente ya está en condiciones de desarrollar una actividad así médicamente hablando. Y por eso el comentario del médico, pero no todos los pacientes son candidatos en las primeras etapas.
Hay que hacer un análisis que nos permita discriminar qué casos sí y qué casos no. Y sobre todo porque al final uno es responsable de esa persona. Cuando llega contigo buscando tu ayuda, tu apoyo, pues uno funge como responsable. ¿Qué le sumo o qué le resto a su salud? Entonces, yo creo que lo más importante es poder apoyarnos mutuamente y poder discriminar esa línea en donde mejor le dices, ¿sabes qué? Yo con mucho gusto, pero primero pasas por acá y si el de acá dice que sí, adelante. Claro. Porque si no, no vamos a poder. Yo creo que aquí en México es algo que nos hace falta mucho. En México nos hace falta trabajar en equipo. En México nos hace falta hacer más investigación, documentar nuestro trabajo. En México nos hace falta capacitarnos para hacer las cosas mucho mejor de lo que lo hemos hecho. No digo que no lo hagamos bien, digo que nos hace falta mucho. Y para Claro. eso tendríamos que aprender, primero que nada, a trabajar en equipo. Sí. Porque al final, yo como te lo dije al principio, yo siempre digo, aprendamos juntos, porque creo que todos los días podemos aprender algo nuevo y diferente. Yo no lo sé todo, todos los días aprendo algo nuevo. Y la otra, ¿sabes también que? O sea, tenemos que hacer las cosas, como decías, de forma responsable, porque muchas veces llegan y te dicen, bueno, pues sí, me duele el cuello o lo que sea, pero me mandaron a nadar. Ah, bueno, pues te mandaron a nadar, pues entonces nada, perrito, pro el dorso, pecho, no, lo que sea, ¿no? Pero Sí. te mandaron a nadar, pues yo te enseño a nadar, ¿no? Híjole, pero entonces también hay una parte en la que nosotros, bueno, tenemos que reconocer hasta dónde sabemos, ¿no? Hasta dónde no sabemos, capacitarnos en lo que no sabemos. O sea, yo me acuerdo perfecto, ¿no? Cuando empezó mi interés por la terapia acuática fue porque me empezaron a llegar muchas lesiones muy complejas, ¿no? Prótesis de cadera, operación de columna, de verdad, muy complejas y que para mí, o sea, bueno, en todos los casos era cualquier lesión, pues es delicada al final, ¿no? Pero Claro. para mí una lesión de cadera, una operación de columna, o sea, aquí no la puedo regar, o sea, aquí puede estar en riesgo la movilidad de la persona. Entonces, necesito aprender, necesito capacitarme, necesito estudiar, ¿no? Y pues Claro. buscar los cursos, pero también leer, pero también repasar las cuestiones de anatomía, fisiología, ¿no? Y así, Sí. ¿no? Y eso, ¿no? Cuando no sepas, yo me acuerdo perfecto, ¿no? También entender esta línea de el dolor, ¿no? Porque el dolor en terapia, hay un dolor donde es parte de la terapia, pero hay otro que no, y hay veces que Es no deben correcto. tener dolor tampoco, ¿no? Exacto. Pero eso no lo sabemos nosotros como Sí, profesionales. digo, es que al final tú tienes otra línea de formación. Entonces, es lo que yo te comentaba. Si hay una línea muy delgada que debemos de tener claras ambas partes Claro, para no cometer situaciones que perjudiquen la salud de una persona. así es. Entonces, en la terapia acuática está iniciando realmente y lo ideal es que se ejecute pues por un profesional de la salud. Pero ese profesional de la salud también tiene un límite. Hay un punto en donde el paciente ya dio todo lo que tenía que dar, ya recuperó todo lo que tenía que recuperar. Y si le gusta el agua y le gusta nadar, hay que pasarlo del otro lado. Claro. Y como te lo vuelvo a repetir, lo mismo sucede de su parte. Ustedes tienen que aprender a discriminar en dónde sí y en dónde no. Y la mejor forma de hacerlo es capacitarse, Claro. efectivamente. Oigan, nada más les voy a dar una adelantada, que parte de esto es lo que, algunas de estas cosas que estamos platicando el día de hoy, Gina las va a explicar con muchísimo más detalle, ¿no? Y más profundidad ahora en el Congreso, que va a estar en San Luis. Pero a grandes rasgos, Gina, sí me gustaría que nos regalaras como 3 elementos o 5 elementos, los que tú consideres, ¿no? Donde digas, esto no. O sea, cuando te pase esto con una persona, derívalo al fisio. Mira, yo creo que algo muy visual, Ujú, lo acabas de decir, es el dolor. ujú. Ninguna actividad que una persona con una lesión haga debe de provocar dolor. Si hay dolor, algo está mal. Ujú. Algo está mal y no es. Yo les digo a los pacientes, el paciente piensa
que si se aguanta, se va a recuperar más rápido. El paciente piensa que si hace 100 veces el ejercicio, se va a recuperar más rápido. El paciente piensa que que si le duele o que si se inflama, es normal y que se tiene que aguantar. Así en pocas palabras, ¿no? Eso no es cierto. Si hay dolor y hay inflamación, no está bien lo que se está haciendo. Ninguna actividad física debe de generar dolor. Y antes de que lleguemos a un tema acuático, yo no llevo a un paciente posoperado a la alberca. Yo trabajo primero en clínica, dolor, inflamación, rangos de movimiento, tono muscular, posturas, fuerza. Cuando el paciente ya está en la etapa final y yo veo que se me atoró, es cuando lo migro a la alberca. Y yo tengo toda una metodología. Entonces, terapia acuática no es meter a todos por igual al agua, porque yo creo que el agua es muy noble, porque yo creo que lo calientito, el movimiento pesa menos, es más ligero. No es cierto. Primero hay un trabajo que antecede antes de llevarlo al agua. Y así trabajo yo. O sea, yo trabajo en clínica, puedo recibir a un paciente posoperado y hasta que no pasan las primeras etapas del protocolo de una cirugía de cadera, yo empiezo a valorar si le va a beneficiar o no el agua, porque no a todos les cae bien el agua. Entonces, hay un trabajo previo para poder llegar al agua. Entonces, de las cosas importantes que no nunca debes de perder de vista es el dolor, la inflamación, y que el paciente debe de disfrutar con gusto lo que haga en el agua. Si tú lo ves nervioso, ansioso, que se abraza de ti porque le da miedo soltarte, tampoco es bueno porque tampoco le va a funcionar. Y otra cosa importante que no deben de perder de vista es que, bueno, ustedes que están en albercas diseñadas para nadadores tienen un serio problema, una barrera arquitectónica tremenda, las escaleras. Entonces, si no cuentas con escaleras normales para bajar y tienes de las escaleras que tienen tubitos para bajar, metes tu piecito en el hoyito para entrar adentro del agua, tienes un problema, porque es ahí donde el paciente se lastima. Entonces tienes que saber cómo lo metes, cómo lo vas a auxiliar, si el paciente llega solo o llega con un familiar, y ver si realmente es viable, porque a veces entre la subida, la bajada, la cargada, es donde el paciente se lastima. Entonces yo creo que esas tres cosas son básicas para decidir si lo vas a recibir o lo vas a regresar. Si no está en condiciones de que él solo pueda entrar y salir en una escalera así, sin riesgos de lastimarse, pues adelante. Pero si tú ves que es complicado, que le cuesta trabajo, que casi lo cargan entre tres para meterlo, tienes un problema y es mejor regresarlo hasta que no esté en condiciones de que pueda entrar en una alberca que no tenga escaleras o que no tenga barandal, que son, por ejemplo, lo que nosotros sí tenemos, o si no cuentas con una grúa. Yo en la alberca donde trabajo tengo una grúa especial porque es una alberca de natación, no hay escaleras apropiadas. Entonces, lo que yo tuve que hacer fue conseguir una grúa, porque ni siquiera había aquí en México. O sea, tuve que buscar con todos los proveedores de rehabilitación quién me hacía el favor de traerme la grúa de Estados Unidos, porque aquí en México no había forma de conseguir algo como lo que tengo. Y la otra es las condiciones de tu alberca. Hay albercas que tienen barreras arquitectónicas. Entonces, tú tienes que valorar todo eso porque si yo lo he visto, te digo, tengo una hija nadadora. Entonces, cuando los niños nadan, se moja todo. Claro. Y aunque esté secando, le pases el trapo, hay agua. Y por muy antiderrapantes que sean las chanclas que te compres y uses, hay un riesgo de que te resbales. Entonces, tú tienes que valorar si esa persona llega con una andadera, con una muleta o en una silla de ruedas, para poder decidir si realmente está en condiciones de entrar al agua o no, aunque le haya dicho el médico. Tienes barreras arquitectónicas que tienes que valorar para saber si tú no tienes riesgos, si al meterlo al agua lo vas a lastimar o él se va a lastimar, o si el potencial del riesgo a un accidente es muy alto. Son cosas que no deben de perder de vista. Oye, Gina, y la otra, ¿no? La temperatura también. Claro, porque a ver, nosotros en rehabilitación
manejamos diferentes temperaturas cuando hablamos de tanques terapéuticos o de albercas diseñadas para rehabilitar. Y nosotros trabajamos hacia las temperaturas bajas. Lo más bajo que podemos trabajar son 30 grados. Es la temperatura más baja, pero también tengo un tope hacia la alta. Es decir, no trabajamos con temperaturas por arriba de los 34 grados porque hay un cambio fisiológico importante en el cuerpo. Entonces, nuestro promedio de temperatura está entre los 30, 32, 33, 34 grados y a veces la gente dice, o está muy fría o está muy caliente y no debes de tener tampoco los dos extremos. Claro. Tienes que buscar como la temperatura ideal, dependiendo de lo que vas a hacer con tu paciente. Si lo que yo busco es un cambio fisiológico provocado por la temperatura, no es una alberca lo que necesito, es una tina de hidroterapia, una tina de Juba, en donde yo puedo controlar la temperatura y además tengo el beneficio del chorro de las turbinas. Okay. Pero obviamente todo ese análisis lo hacemos nosotros. Por eso te digo, hay que tener como muy en claro para qué llevas a un paciente al agua, a una piscina. Estamos hablando de albercas, que es lo que ustedes reciben y lo que nosotros desarrollamos como terapia acuática, porque en rehabilitación los conceptos han cambiado en los últimos años. Oye, ¿y sabes por qué otro elemento también tenemos que hacer alianza? Si nos ponemos como profesores de natación o entrenadores muy enfocados en la técnica, ¿no? En cómo se nada, crawl, dorsal, etcétera, podemos detectar lesiones, sobre todo de espalda, a partir de una técnica mal hecha. Les cuento. No, claro, yo he recibido pacientes que se lastiman nadando. No, yo decía al revés. O sea, por ejemplo, yo tenía una alumna que estaba aprendiendo a nadar crawl y dorso y se iba chueco, ¿no? Que es normal. Pero ya le habíamos corregido la posición de la cabeza, los brazos, la cadera, todo, y se seguía yendo chueco. Y entonces la volteo a ver, ¿no? Y entonces veo los hombros así, ¿no? Y le pregunto, oye, fulanita, de casualidad, en algún momento de la vida, ¿alguien te dijo algo de tu espalda? Algo. Ay, pues mira, hace mucho tiempo en algún médico me dijo que a lo mejor tenía escoliosis. Yo, ¿por qué no vas al médico a que te revise tu espalda? Bueno, es que creo que tenemos los dos casos. O sea, recibes gente que en condiciones normales va a aprender a nadar. Ajá. Y tú puedes detectar alteraciones posturales que evitan que tu cliente o tu alumno aprenda a nadar. Correcto. Y tú puedes identificar ese tipo de problemas. O viceversa. Yo, por ejemplo, atendí a una persona que nadando le empezó a doler el hombro, y le empezó a doler el hombro, y le empezó a doler el hombro. Se hizo estudios, se sacó una plata y traía una lesión en manguito rotador. Por supuesto que nadar no le iba a ayudar, al contrario, lo iba a perjudicar. Entonces, el entrenador me dijo, oye, te lo voy a mandar porque ya se queja mucho del brazo y yo creo que algo tiene. Entonces, por eso te digo, es como un equilibrio. O sea, tanto tú puedes detectar ambos casos en donde yo puedo entrar y ayudar y al revés, yo puedo tener un problema con defectos posturales que nadando puede mejorar. Claro. Entonces, es este equilibrio el que debemos de buscar en este tipo de alianzas, ¿no? Correcto. Y vuelvo al mismo comentario, si hay una línea que si tuviéramos claro todos, pudiéramos hacer muchas cosas juntos. Claro. Y ¿sabes qué? Hay que aprovechar como este espacio. Por ahí José Luis Olivares comentaba que a él le gustaría dentro de su proyecto de piscina meter el tema de terapia, pero me decía, ¿no? Es que es muy complejo, ¿no? ¿Cómo detectas las lesiones? ¿Qué haces con ellos? Etcétera. Bueno, pues hay una parte en la que sí es viable poner estos proyectos de terapia, tanto que Gina tiene uno, pero el tema es hacerlo con las personas que saben, ¿no? Entonces hay que acercarse, por ejemplo. Sí, porque sí es complejo. O sea, de entrada yo te voy a decir que tengo 15 años desarrollando este proyecto y, o sea, este proyecto llamado Aquagel, de que yo busqué llegar a donde estoy. Pero yo hablo de una historia desde que me formé académicamente. Entonces,
sí es muy complejo porque no hay evaluaciones precisas. Uno como terapeuta tiene que adaptar de un mundo de evaluaciones, muchas, funcionales, musculares, de rangos de movimiento, para armar y llegar a un modelo de evaluación y poder determinar qué le beneficia o no a la persona. Entonces, si la gente está interesada en una piscina propia, tú como instructor de natación, desarrollar la terapia acuática, no puedes ir solo, tienes que ir con una persona que estudió y se preparó para eso. ¿Por Ajá. qué? Porque por muchas capacitaciones que ustedes tomen, hay una parte, es como yo digo, yo no soy médico, Claro, no soy médico, no estudié medicina, no tengo una especialidad como médico, yo no soy médico, yo soy licenciada en fisioterapia y tengo certificaciones de determinadas modalidades terapéuticas en donde yo me he ido especializando, pero no soy médico. Entonces yo estoy limitada en mi conocimiento. Yo puedo evaluar a una persona que llega conmigo, pero hay un punto en donde si yo veo que no me queda claro lo que el paciente tiene, yo lo tengo que migrar con un médico. por Si no, no supuesto. existirían las especialidades, si no, no existirían la medicina. Entonces, si el interés es desarrollar un modelo de terapia acuática, tienen que ir de la mano del terapeuta acuático, de una persona que sepa armar un proyecto, que haga un seguimiento, que existan valoraciones y que puedas hacer este equilibrio en donde quien evalúa, quien determina que sí, que no, es el terapeuta, porque es el que tiene el conocimiento. Y el que llega a la alberca con el paciente es uno y uno te dice, mira, con este paciente podemos hacer A, B, C y D. De lo que tú sabes, podemos hacer esto y esto y esto. Entonces, yo trabajo esto y tú trabajas esto. Así es como debería de hacerse. Correcto, correcto, correcto. Oye, y una pregunta. Hemos tenido varios, bueno, a los otros dos ponentes que van a estar en el Congreso con Gina, a Joao y a Veriña, y coincidentemente en las pláticas salía mucho este tema, ¿no? Que era al hacer el acondicionamiento acuático, habían tenido varias personas que habían tenido mejoras en su movilidad. Entonces, a grandes rasgos, ¿por qué? Ay, bueno, mira, en general, yo tuve la oportunidad de tomar una clase de aquafitness, que es algo parecido al acondicionamiento acuático. Digo, hay diferentes cosas, ¿no? Pero Sí. si yo lo tomo como ejemplo, yo hice una clase, me metí al agua y hice toda una clase, pero lo hice en una alberca pensada y diseñada para la rehabilitación. Entonces, de entrada, la temperatura que teníamos era muy elevada para hacer un acondicionamiento físico. Ujú. No me ayuda la temperatura por arriba de los 30 grados, no nos ayuda a un acondicionamiento físico, porque lo que va a sufrir tu cuerpo es un desgaste, Ujú. porque las actividades que ustedes hacen en el agua como acondicionamiento físico o como aquafitness, si hablamos de este tipo de actividades, son muy, muy activas, muy dinámicas. Entonces, el agua facilita el movimiento, el agua te resiste un movimiento y el agua te puede permitir mejorar rangos de movimiento si utilizas las técnicas adecuadas. Pero, por ejemplo, el agua, aunque funciona como resistencia, no me sirve para fortalecer desde el punto de vista terapéutico. Ujú. Me sirve como resistencia para mejorar un tono muscular, para mejorar una tensión muscular, para hacer que un músculo trabaje en periodos prolongados, pero no es una técnica de fortalecimiento como tal, si yo lo hablo desde un punto de vista clínico médico. Hay otras técnicas que se utilizan y que funcionan más para fortalecer. Ujú. Entonces, ¿por qué cuando una persona hace un movimiento activo adentro del agua en posición vertical o en posición horizontal mejora la movilidad? Pues porque estás utilizando el agua como un agente facilitador del movimiento, donde yo puedo disminuir la gravedad, en donde a lo mejor en tierra a la persona le cuesta trabajo, no se mueve con la misma facilidad y el hecho de que se meta al agua y utilices el agua como un agente facilitador de movimiento, por supuesto que va a haber mejoría en la Ujú. movilidad, independientemente de si la persona puede o no tener una movilidad. Digo, al final, yo creo que tú vas a coincidir conmigo, lo que no se usa se atrofia.
correcto. Entonces, yo soy una persona muy activa, digo, me muevo todo el día, hago ejercicio, hago muchas cosas. Entonces, yo me considero una persona sana que no tiene una limitación física como tal. Pero hay personas que se consideran sanas o están sanas, pero no hacen ejercicio físico hasta que llegan a una alberca o de pronto se les ocurre hacer, por ejemplo, ahora que estuvimos en pandemia, ¿cuántos no se conectaron en línea a hacer una rutina de ejercicios, yoga, muchos, Me y lo declaro culpable. hiciste, no, y lo hiciste en línea, viendo a otra persona cómo lo hacía, siguiendo una rutina como lo hacía, y no había quien te corrigiera. Y mucha gente se dio cuenta de que le dolía la espalda, de que tenía tensión en el cuello. Lo mismo sucede con lo que tú me estás preguntando. A veces no te das cuenta que tienes limitaciones hasta que no empiezas a ejecutar una actividad física. Y en el caso del agua, pues tienes un agente que te facilita el movimiento, disminuyes la gravedad, tienes un fenómeno de flotabilidad que te hace sentir más ligero. No quiere decir que peses menos, eres más ligero porque hay un fenómeno físico en donde hay un intercambio de presiones que hace que tu cuerpo se sienta más ligero, pero no quiere decir que peses menos en el agua, eres más ligero. A veces el esfuerzo físico en el agua es mayor que fuera, nada más que tú no lo sientes así, lo sientes más fácil. Es engañoso. Es engañoso, efectivamente. Oye, a mí me pasa mucho, ¿no? Con mis alumnos que yo no doy una clase propiamente de aqua fitness, pero siempre les pongo, sí me gusta ponerles ciertos ejercicios en algún Ujú. momento de la clase de natación. Y entonces de repente están mis alumnas, tengo unas alumnas que ese es el momento de la plática, ¿no? Y entonces estamos con los ejercicios y ahí me están contando que si el marido, que si el esposo, o sea, que si los hijos, que si el trabajo, bla. Y entonces terminamos de hacer todo y ya que terminamos fue como, ay, como que sí me va a doler, ¿no? Ay, como que sí trabajamos, ¿no? No, claro, te digo, yo tengo una hija nadadora y cuando ella estuvo entrenando para ir a nadar aguas abiertas, pues bueno, sus entrenamientos eran tremendos, que yo la veía y yo decía, bueno, yo nado 10 metros y me ahogo, o sea, porque no tengo la condición que ella tiene. Y yo la veía que llegaba muerta a la casa. Y entonces mi hermana le decía, ¿pero qué hiciste? Nada más nadaste. Y la niña se volteaba y decía, a ver, nádale 6 kilómetros, a ver si es cierto. Entonces, al final, no lo sientes, pero no, Sí, el hecho de que no lo sientas no quiere decir que no estás trabajando. correcto. Oye, Jenna, por ahí ya nos mencionaste un poco sobre el entrenamiento de propiocepción y me queda claro que es un concepto, bueno, hablar de todo eso justo necesitamos oír tu ponencia del Congreso, pero me gustaría que nos explicaras a grandes rasgos qué es la propiocepción y un poco por qué es importante que la trabajemos, pues sí, en nuestras clases. Pues mira, antes hablábamos de propioceptores y decíamos, ¿qué es un propioceptor? Ah, es un receptor nervioso que generalmente está en las articulaciones o en la inserción del tendón hacia la articulación. ¿Y qué hacen los receptores propioceptivos? Todos decían, pues se encargan de identificar los cambios de longitud en el músculo cuando se contrae o se relaja. Hoy en día hablar de propiocepción es hablar de todo. ¿A qué voy? Que si en este momento yo les digo que se paren y cierren los ojos y se toquen la punta de la nariz, van a perder el equilibrio o no van a saber hacia dónde dirigir la mano para tocarse la punta de la nariz, Mm, porque te estoy quitando el sentido de la vista y estoy sobreestimulando tu sistema propioceptivo. claro. El sistema propioceptivo se maneja a nivel inconsciente, es decir, yo no tengo que pensar cómo estiro el brazo para tocarme la cabeza, Ujú. tocarme la oreja o agacharme a abrocharme los tenis. Lo ejecuto de manera voluntaria y no pienso que se tiene que contraer el bíceps a tantos grados Sí. para tener una semiflexión de codo que me permita extender el dedo índice para tocarme la oreja. No, no, Así, no no lo pensemos pensamos. eso, Tú no, no, simplemente lo ejecutas. correcto. Entonces, oye, hoy en día ya no hablamos de receptores propioceptivos, hoy en día hablamos del sistema propioceptivo.
Hoy en día hablamos del sentido de la propiocepción y hoy en día entendemos que todos nuestros movimientos parten del sistema propioceptivo. Entonces, Perdón, una más para aclarar. Entonces, la razón por la que si cerramos los ojos y vamos nadando de dorso o de crawl también pasa, y nos vamos chuecos, es por el sistema propioceptivo. te elimino tu sentido de la vista porque tu atención está en tus movimientos. Quien ejecuta esas actividades para llevarlas a un nivel inconsciente y llevarlo a una perfección, que es lo que hacen, por ejemplo, los nadadores profesionales, los que son de alto rendimiento, y que tú ves que se van derechitos, 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 es porque es tanta la práctica que desarrollan, tantas las horas de entrenamiento que desarrollan, que su sistema propioceptivo lleva esos movimientos a nivel inconsciente. Entonces, su orientación se vuelve inconsciente. Ellos ya no piensan si van derechos o van chuecos. Ellos se concentran en la actividad porque el modelo propioceptivo es eso. Tienes que repetir y repetir y repetir y repetir un movimiento que pierdes para recuperarlo, llevarlo a nivel inconsciente y poder tener balance en tu cuerpo, control del equilibrio, control de la coordinación de tus extremidades superiores con tus extremidades inferiores, algo que se pierde cuando una persona se lesiona. Todos funcionamos, digamos, bien porque tenemos un sistema propioceptivo normal, pero cuando tú quieres aprender algo nuevo, una rutina deportiva diferente, nunca te has subido a una bicicleta y quieres aprender a andar en bicicleta, se activa tu sistema propioceptivo para poder identificar qué músculos van a trabajar, cuáles se van a relajar, cómo mantienes tu columna, tu centro de gravedad, cómo estimulas el core, que es un nuevo concepto que hoy en día se está utilizando. El core y el centro de gravedad no es lo mismo, son cosas diferentes, son grupos musculares diferentes, sin embargo, trabajan de la mano. Entonces, todo esto es algo que se ha ido como especializando, especializando, especializando. Hoy en día entendemos que para subir una escalera, si no tienes bien la rodilla y no tienes una buena coordinación y tu sistema propioceptivo no funciona bien porque te operaron, te va a costar trabajo subir y bajar una escalera. Ahora, el sistema propioceptivo se estimula fuera del agua con ciertos riesgos. Es decir, yo llevo al extremo a una persona para estimular el equilibrio, el balance, la carga de transferencia de una extremidad a otra, pero afuera del agua yo pongo en riesgo a una persona porque normalmente pierdes el equilibrio cuando estás trabajando la propiocepción. Entonces, la mejor forma de hacerlo en donde tienes menos riesgos de lastimar a una persona es el agua. Porque ahí, si tú pones a un paciente y lo llevas a una actividad extrema, pues a lo mejor pierde el equilibrio y se cae, pero no va a pasar de un chapuzón y de un trago de agua, si tú estás cerca del paciente. Pero afuera del agua tienes muchos riesgos. Claro. ¿Cuándo decides llevarlo al agua para estimular eso? Pues depende de la patología, depende de lo que estés buscando. Hay equipos muy sofisticados que te hacen evaluaciones propioceptivas, sistemas de computarización en donde tú puedes subir a un paciente en una barra inestable, en un BOSU, conectarlo a un software y hacer una serie de evaluaciones, te muestran gráficas, dónde cargas más, derecha, izquierda, dónde se fue tu centro de gravedad, y a partir de ahí puedes desarrollar una rutina de ejercicio propioceptivo. Te estoy hablando de las cosas más modernas que hay. Ajá, sí. Pero puedes hacerlo con pruebas sencillas. Y cuando tú estás trabajando en clínica hay un punto en donde dices, tiene que mejorar más esto, pero le da mucho miedo, tiene dolor, pero si no lo trabajo va a tener un problema más adelante. Y es cuando uno decide, o en este caso yo he decidido desarrollar tomando un trabajo que viene de Suiza, un modelo en donde lo que hacemos es potencializar todo eso. Wow. Perdón, y también hacer el hincapié, ¿no? De que el tema de la propiocepción, por supuesto que es relevante con alguna persona, con alguna patología, pero por ejemplo, trabajarlo con los niños es muy relevante, con los adultos mayores es muy relevante, y bueno, y también con los adultos en general, o sea, todos.
o sea, con todos, ¿no? Pero, digamos, no es, lo que quiero decir es que no es exclusivo de una rehabilitación propiamente, sino es No. algo que todos deberíamos de trabajar de manera Sí, constante. mira, cuando yo me empecé a meter en todo esto, yo decía, ay, es bien fácil, súbete a un bosu, ahí haz tus posiciones de equilibrio. No, no Para es tan los que no fácil. saben qué es un bosu, Un Lina. bosu es como una pelota partida a la mitad con una base semi, o una base plana y Plana, una base inflada. Es como una pelota partida a la mitad. exacto. Entonces, tú puedes trabajar un bosu en dos posiciones, apoyado en la base plana y trabajas el equilibrio en la base inflada. Ujú, O al revés, lo volteas y trabajas sobre la base plana, pero la inestabilidad te la está dando la otra parte del bosu. ujú. Entonces, eh, nosotros hicimos, basados en, te digo, en trabajos de la gente de Suiza, una tabla de inestabilidad acuática, precisamente para sustituir un bosu afuera, adentro del agua. Hemos desarrollado barras de equilibrio y utilizamos banquitos de diferentes alturas. Y obviamente me apoyo con mucho material que hemos ido diseñando, pues con gente que se dedica al medio acuático para poder desarrollar cosas muy específicas. Tienes razón en decir que la propiocepción no es algo meramente de rehabilitación. O sea, en general, los ejercicios de coordinación, balance y equilibrio, que todos ellos en conjunto suman a la propiocepción, es algo que deberíamos de trabajar todos, porque de pronto te das cuenta que tienes deficiencias y no necesariamente tienes una lesión. Claro, claro, claro. Oye, pues está interesantísimo. O sea, yo quiero, o sea, yo ya muero por ver tu ponencia de este entrenamiento, porque sí va a ser súper, súper, súper interesante. Y oye, y dice José Luis, Olivares, dice, no sé por qué compré 2 bicicletas acuáticas y sé que algún día las ocuparé, que si tienes algún consejo. Pues mira, es que tendríamos que entender para qué las compró. Exacto. Entiendo que él es entrenador y sabe, o sea, él está dedicado a la parte de natación. En la terapia acuática o en los medios acuáticos hay rutinas específicas, como si hicieras, ¿cómo le ¿Spinning? llaman? Spinning. Afuera lo haces adentro del agua. Y adentro del agua tienes un factor que te favorece que afuera del agua no tienes. Es decir, utilizas el agua como agente facilitador. Yo sí he hecho spinning, es muy, muy pesado y te lastimas mucho las rodillas cuando no haces una técnica específica. Y a veces eso te lleva a una cirugía de rodilla, Ujú. cuando no lo estás haciendo bien. Algo que es muy favorable adentro del agua para desarrollarlo como proyecto, pues es saber hacerlo adentro del agua. Yo Ujú. aquí en México no he visto este tipo de rutinas bien desarrolladas. O sea, no he visto spinning acuático eh, bien en un lugar donde yo vea que hay un entrenador que les dice, no lo he visto, creo que es un área de oportunidad que a lo mejor podría él desarrollar. Pero habría que tener como un seguimiento muy cuidadoso de todo lo que es la actividad cardiovascular, porque al Oye, final no sí, deja de ser un ejercicio cardiovascular, nada más que acuático, y se convierte en un ejercicio todavía más resistido que afuera del agua. El correcto. riesgo es que adentro del agua tú no lo sientes. Ujú. Afuera del agua sí lo sientes y puedes decir, ni un minuto más ya, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Adentro del agua pueden perder esta perspectiva porque no sientes el esfuerzo. Exacto, exacto. No, yo creo que se puede desarrollar, nada más hay que tener como un plan muy claro y un seguimiento muy claro de toda la actividad cardiovascular. José Luis, ¿sabes qué? Yo creo que tienes que ir al Congreso de San Luis. Con todas las Ah, dudas sí. que tienes, el material que tienes, la verdad es que necesitas hablar con Gina Guerrero, necesitas hablar con Gina Bastidas, con Joao Santos. Estoy segura que te van a dar un chorro de ideas para tu proyecto y la verdad es que vas a aprender muchísimo. La verdad es que, de verdad, este congreso va a estar maravilloso. Alice Esquivel pregunta que dónde está dónde está Aquagel. Yo estoy en la Ciudad de México, en la colonia Las Águilas. Y la parte acuática la trabajamos con un acuerdo de colaboración en Club Orcas. Yo tengo un acuerdo con ellos y tengo un carril en donde trabajamos todo lo que tiene que ver con terapia acuática.
Así es. Y bueno, dice Alice Esquivel que si habría alguna manera de que en algún momento pudiera observar alguna de tus terapias, conocer tu material o algo así, porque quiere aprender más. ¿Qué le dirías? Mira, así que les voy a dar el comercial. Digo, al final, sí soy de las pocas personas que está metida en la terapia acuática y sí traigo un modelo muy, muy específico de trabajo. Entonces, yo me he venido preparando para salir al mundo de las capacitaciones y he tratado de hacerlo de la mejor forma. Entonces, pues a lo mejor probablemente yo creo que hacia principios del año que entra, acompañado de la Asociación Mexicana de Terapia Acuática, acompañada del Instituto de Terapia Acuática Suizo y probablemente de la Universidad La Salle, voy a sacar un curso de certificación en terapia acuática. Entonces Así que, ya les haré saber, porque pues al final sí es un trabajo que he venido cuidando mucho, porque o sea, mi trabajo está basado en una investigación que no hice yo, hicieron los suizos. De hecho, viene la gente de Suiza del 19 al 23 conmigo a hacer una certificación internacional en terapia específica en agua. Y porque vamos a terminar de cerrar nuestros acuerdos de colaboración, porque yo estoy tomando su modelo de investigación para darle vida a lo que yo hago. Entonces, eh, trato de respetar siempre el trabajo de los demás. Entonces, no he salido a ofrecer nada porque yo necesito primero platicar con ellos, claro. cerrar todo el acuerdo de colaboración que traemos para poder salir afuera y decir yo puedo apoyar y sumar con este tipo de capacitaciones. Así es. Oye, Alice, pero de todas maneras, de verdad vale la pena. Ya se los voy a lanzar. Tengo una sorpresa el día de hoy. Desafortunadamente Gina Bastidas no puede estar para darlo ella en persona, pero les cuento. Gina, después de estas charlas que hemos tenido, ha decidido darles un 20% de descuento a todos los seguidores de Yademos Nadamos, pero no solo eso, sino es un 20%. Ella estuvo haciendo, digamos, precios diferenciados, digamos, precios de preventa, y bueno, y los precios van cambiando dependiendo de pues si es julio, agosto, septiembre y así, ¿no? Bueno, septiembre ya no, porque pues ya pasó el congreso, pero el chiste es que este 20% de descuento va a ser sobre el precio de junio. O sea, es decir, por ir a San Luis, el precio del Congreso, solo del Congreso, sería de 2,700 pesos. Entonces, la verdad es que es un precio súper conveniente, súper bueno. Sé que implica viajar, pero de verdad vale muchísimo, muchísimo la pena. Y bueno, ¿cómo lo tienen que hacer? Bueno, si quieren hacer efectivo este descuento, le tienen que escribir a Gina, déjenme les pongo de una vez, aunque yo se los puse la vez pasada, pero escríbale a Gina a su WhatsApp para pedir informes, dígales que son seguidores de Ya Además Nadamos, y también yo el día de mañana voy a subir el flyer con esta información y voy a poner un link de WhatsApp en donde van a estar ahí todos los interesados que quieran ir al Congreso, que sean seguidores de Ya Además Nadamos. Así que aprovechenlo para que empiecen a conocer un poquito el trabajo de Gina, lo vayan entendiendo poco a poco, ¿no? Y ya que con esta probadita, cuando ya venga la capacitación, que oye Gina, cuando ya la tengas lista nos vienes a contar, ¿no? No, claro. De hecho, estoy cerrando mis últimos acuerdos de colaboración, porque siempre me ha gustado hacer las cosas bien. O sea, creo que si estoy respaldada por un órgano como la Asociación Mexicana de Terapia Acuática, por un órgano internacional como el Instituto de Terapia Acuática Suizo y por una universidad, estamos hablando de que es un trabajo serio, formal, Claro. de donde yo creo que todos podemos aprender. Así es, así es. Así que bueno, pues estén al pendiente, me encantaría. Acuérdense que el séptimo Congreso de Acondicionamiento Acuático va a ser del 26 al 28 de agosto en San Luis Potosí y el 25 de agosto está en la certificación internacional de acondicionamiento acuático avalado por AEA. Así que la da Gina Bastidas y bueno,
tomen la certificación el 25 y ya después se van al Congreso el 26 el 28. Yo por ahí voy a estar en esos días allá y les voy a estar compartiendo un poquito de lo que vamos a estar viviendo en el Congreso. Pero de verdad no se lo pierdan porque ya tuvimos a Veriña, que es maravillosa de Brasil, a Joao desde Portugal, y bueno, ya escucharon a Gina, gran representante de México, así que tenemos muchísimo que aprender, y estoy segura que van a sacar muchas ideas, y no solo ideas, sino elementos prácticos, concretos, claros para aplicar en sus clases y en la temática de Gina de forma responsable, ¿cierto? Sí, y además, yo te voy a decir, o sea, yo inicié mi plática diciendo que siempre tenemos algo que aprender y que yo no lo sé todo. Entonces, yo voy al Congreso como ponente, pero también me voy a certificar. Eso. Porque al final, lo que ustedes hacen a mí me suma. Entonces, yo también tengo que conocer cómo se mueven y cómo puedo potencializar todo eso, pero desde un punto de vista de rehabilitación. Entonces, yo llego desde el 24 porque me voy a certificar el 25. Entonces, yo también los invito a que vayan, a que conozcan el trabajo de la gente que viene de otros países y que nos quedemos con este pensamiento, ¿no? O sea, todos los días tenemos algo nuevo que aprender. Todo es importante capacitarse, es importante actualizarse, es importante no dejar empolvarnos yo siempre he dicho, no seamos uno más del montón, seamos la diferencia. Claro, claro. Así que bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron viendo el día de hoy. Para mí ha sido maravilloso. Gina, algo que nos quieras decir antes de cerrar la conversación, algún mensaje, alguna idea que quieras que se queden todos los que nos vieron esta noche. Pues mira, básicamente lo que acabo de decir, o sea, hay que capacitarse, hay que actualizarse y vayamos con esta mentalidad de que siempre hay algo nuevo que aprender. Yo creo que el costo del Congreso no es caro. Sí sé que de pronto lo caro a lo mejor es viajar. Sin embargo, yo creo que la mejor inversión como profesionales es la que hacemos en nuestra propia capacitación. Y esa siempre, siempre te va a dar frutos. Entonces, lo más importante es no dejar de capacitarse. Tienen, yo creo que en sus manos la oportunidad de actualizarse, de revisar cosas nuevas, de conocer cosas nuevas. Yo también voy a ir a conocer cosas nuevas. Entonces, pues yo los invito, al igual que Ana Paula, al igual que Gina Bastidas, a que se animen, a que se inscriban y a que vayan. Allá nos vemos. Y tenemos una sorpresa, tan. ¡Llegó! Hola, perdón, por favor. Tenía un compromiso. Ni siquiera sé cómo hacerle con este teléfono. ¿Cómo están? Muy bien, ¿ya a punto de terminar? Ay, qué bueno, Georgina, que estuviste con Ana Pau. Me da mucho gusto y qué pena que no pude estar yo. Pero suficiente para que tú expliques y todo. Qué bueno. Pues mira, gracias por la invitación. Ya estamos aquí en vivo, ya les contamos del 20% de descuento que vamos Padrísimo. a dar sobre el precio de junio. Ya los invitamos, ya les contamos lo que va a dar Gina Guerrero, así que ya hay varios puestos acá. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y les decía Gina que para hacer efectivo el descuento del 20%, que te escriban a ti, a tu WhatsApp, y tienen que decir que son seguidores de Y Además Nadamos, y asunto resuelto, ¿cierto? Sí, que me escriban y yo con muchísimo gusto, y nos va a dar mucho gusto verlos por allá. Así es. Y sí, bueno, hay para los seguidores que vayan, les voy a llevar, no para todos, pero por ahí haremos, les voy a llevar unos regalitos. Ahí vamos a tener a Ana Pau, entonces esperamos que todos puedan ir y que disfruten, que aprendan, que realmente sea un compartir conocimiento. Así es. Esa es la idea, Gina. Pues listo, pues oigan, antes de que se me vayan, déjenme invitarlos a todos a la conversación del próximo miércoles. Va a estar bien bueno porque va a estar mi querido Guido Suiz desde Argentina. Él es director académico de INI Corrientes y hablaremos de muchísimas cosas, hablaremos de natación para bebés, hablaremos de también
y personas con discapacidad. Y tendremos un caso bien interesante que les vamos a platicar por ahí. Va a venir una mamá a platicar también con nosotros, una mamá de un alumno de Guido. Así que este programa va a estar bien bonito, ojalá nos puedan ver. Y oigan, pues de mi parte solo queda agradecerles a las dos Ginas el día de hoy. Por darme oportunidad de platicar con ustedes, de hablar del Congreso. La verdad es que para mí ha sido una maravillosa experiencia y ya estoy ansiosa por escuchar a Gina Guerrero ahora en San Luis, porque sin duda sé que hay mucho que aprender, mucho que compartir y mucho que seguir como reflexionando al respecto de la terapia acuática. Así que muchísimas gracias, chicas. No, de qué gracias a ustedes por la invitación y de verdad anímense. Allá nos vemos en San Luis. Gracias por todo, Ana Pau. Gracias, Georgina. Mil gracias por tu apoyo y pues allá nos vemos. Claro, allá estamos presentes. Oigan, y por último, acuérdense, si les gustó este programa, regálenos un like, me gusta, me encanta, compártanlo en sus redes sociales. Y pues nada, me encantó conversar con ustedes, chicas, y con todos los que nos están viendo. Les mando un beso muy grande. Nos vemos el próximo miércoles, 8 de la noche, y nos vemos en San Luis. Escríbale a Gina. Un besito. Vale. Bye. Gracias. Bye. Deseamos que este programa te haya gustado. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Y Además Nadamos. Este programa fue apoyado por Aidea. Te esperamos en el siguiente.